Continuando con la segunda parte de este video que trata sobre la ley 21.389 que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensión alimenticia. Tenemos a continuación lo que dice la ley, el artículo 5º de la ley 21.389, que sustituye el inciso segundo del sexto por el siguiente. Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá disponer el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales y señalará el periodo del mes en que ha de realizarse el pago y ordenará la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9. Asimismo, deberá especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario e indicar la proporción en que los padres deberán contribuir conforme a sus capacidades económicas a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose por tales aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, tales como el caso de hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia. El tema de las unidades tributarias mensuales, voy a referirme sobre este artículo cuando me refiero a las disposiciones transitorias. El número 6 del artículo 1 de la ley 21.389 modifica el artículo 7º y lo deja de la siguiente forma. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma que exceda del 50% de las reglas del alimentante, por regla general, salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, más del 50%, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, velando porque se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tienen el deber de proveer alimentos. El numeral 7 del artículo 1 de la ley 21.389 sustituye el artículo 8 por el siguiente. Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia provisoria definitiva por un trabajador dependiente o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia establecerán como modalidad de pago la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones, a menos que el tribunal establezca por razones fundadas su falta de idoneidad para asegurar el pago. Asimismo, si se tratara de un trabajador independiente sujeto a contratos de honorarios, el tribunal establecerá la retención de sus honorarios si, atendida las circunstancias concretas, estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión alimenticia. La resolución que ordena o aprueba la retención que indica el inciso anterior se notificará a quien deba pagar al alimentante su remuneración, pensión o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona a cuyo cuidado esté. La notificación del inciso anterior se efectuará por cédula, dejándose testimonio en el proceso de la práctica de la diligencia en los términos del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, el juez podrá ordenar que dicha notificación se efectúe por alguna otra forma expedita, segura y eficaz, y dejará constancia de ella en el proceso. Bueno, hay que ver cómo se aplica en la práctica esta disposición, pero se me ocurre que aquí lo importante va a ser la información que proporcione el demandante de pensión alimenticia o las instituciones que emitan la información correspondiente. Y así, por ejemplo, será útil saber si es, por ejemplo, un abogado que se le demanda de pensión alimenticia y, por ejemplo, asesora a una empresa y todos los meses les paga un estipendio, un honorario.
saber esa información, informarla al tribunal por la vía que corresponde, y el tribunal, de acuerdo a los parámetros que señala la ley, es el artículo ya leído, ordenar a esta empresa a retener el pago y ponerlo a disposición del tribunal para que se pague la pensión alimenticia debida o pactada o fijada en sentencia o venimiento. En este sentido es una importante modificación. Respecto a los casos de pensión, también es interesante. Bueno, en ese caso, si el demandado por pensión alimenticia fuese carabinero o integrante de la policía, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, o PDI, bueno, ahí habrá que disponer que ADIPRECA sea la entidad retenedora. Si es un miembro de la Fuerza Armada, Ejército, Fuerza Aérea o Armada, o Armada Marina, entre paréntesis Marina, Armada para que me entiendan, en ese caso va a ser la caja de defensa, de la Capredena, perdón, la Capredena. Y así, bueno, la FP en el caso de del trabajador del sector privado, que eso información, como ya les dije, se acordarán en el primer video, esa información la recaba de oficio, la pide de oficio el tribunal. En el artículo 8, en el artículo 1, número 8 de la ley 21.389, respecto al artículo 9, se elimina el inciso primero, se suprime el inciso segundo, la palabra también, lo puse entre paréntesis para que se entienda, y la disposición queda prácticamente igual. El juez podrá fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, que no podrán enajenarlo ni gravarlo sin autorización del juez. Si tratara de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registros correspondientes al conservador de bienes raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio alimentario. Eso fue algo gramatical. Prácticamente no hubo una modificación propiamente tal. Lo único que el inciso primero se eliminó, que versaba sobre la imputación de los gastos que no fuesen distintos a si podían imputarse gastos con relación a la pensión alimenticia. Eso, por lo que dice la norma, ese inciso, esa norma se eliminó. Por último, se sustituyó para que no quede en el tintero y ser preciso en lo que quiero decir. El inciso primero que se eliminó decía, del artículo 9, el juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer las necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario. Eso es lo que el numeral 8 del artículo 1 de la ley 21.389 eliminó. Aclarado este tema, vamos al siguiente. El numeral 9 del artículo 1 de la ley ya en comento modifica el artículo 11 en el siguiente sentido. El artículo 11 y se sustituye el inciso tercero por lo siguiente. Pero primero voy a leer el artículo 11 y los primeros incisos para que se entienda el contexto. Bueno, este artículo 11 señala que toda resolución judicial que fijara una pensión alimenticia o que aprobara una transacción bajo las condiciones establecidas en el inciso tercero tendrá mérito ejecutivo.
será competente para conocer de la ejecución el tribunal que la dictó en única o en primera instancia o del nuevo domicilio del alimentario. Y las transacciones sobre alimentos futuros tendrán la calidad de ministro de fe, además de aquellos señalados en otras disposiciones legales, los abogados jefes o coordinadores de los consultorios de la respectiva corporación de asistencia judicial para el solo efecto de autorizar las firmas que se amparen en su presencia. Ya, ahora vienen las modificaciones. El juez solo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros, acá hace referencia el 2451 del Código Civil, cumpliéndose los siguientes presupuestos. Que el acuerdo disponga el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales a través del depósito y transferencia a una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente dispuesto exclusivamente para el cumplimiento de esta obligación, especificándose la época del mes en que dicho depósito de transferencia ha de realizarse, dentro de los primeros 5 días del mes, que yo lo que he visto habitualmente. Pero bueno, puede ser otra fecha, ese margen de maniobra, por decirlo así, se permite. Entre las partes, se de acuerdo entre las partes. Continúa el otro inciso nuevo. Sin perjuicio de lo anterior, también serán válidos los acuerdos de constitución de derecho de usufructo y de uso habitación sobre bienes del alimentante realizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 y aquellos aportes económicos a los que se obliga el alimentante para el otorgamiento de prestaciones o beneficios en favor del alimentario, que surge de una relación contractual suya que permita satisfacer la necesidad del alimentario en condiciones más favorables, tales como, y aquí dan los ejemplos, como el aporte de la cotización para salud o el pago de la prima del seguro de salud. Estas prestaciones, bueno, esta enumeración no es taxativa, o sea, si es taxativa significa que no es la única, o sea, pueden darse otros casos, otros supuestos. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en unidades tributarias mensuales en el acuerdo, debiendo el incumplimiento ser alegado por el alimentario tan pronto lo conozca, objetando la liquidación. Respecto a la mención de la unidad tributaria mensual, me remito al comentario que haré respecto a la disposición transitoria, que va a estar en otro video. Letra B. El otro presupuesto, el segundo presupuesto, para que las transacciones con alimentos futuros puedan tener la aprobación del juez. Letra B. Que el acuerdo especifique las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario, e indique la proporción en que los padres deberán contribuir conforme a sus capacidades económicas, a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose por tales aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, tales como las hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia. Y letra C, que el monto de la pensión expresado en unidades tributarias mensuales no sea inferior al establecido en el artículo 3, el de las presunciones, el del monto. Deberán verificarse, continúa este artículo modificado, las mismas exigencias señaladas en el inciso anterior para que el tribunal apruebe un acuerdo sobre alimentos futuros, cualquiera sea la forma autocompositiva por la que éste se alcance. Avenimiento, escritura pública de transacción, o sea, ir a notaría, firmar algo, firmar un papel, para que esto yo sé que, a ver, para los colegas y estudiantes de Derecho les parecerá curioso cómo me expreso, pero este video no es solamente para los colegas y estudiantes de Derecho. Este video, en la medida que así, ese es mi esfuerzo, que también el público en general lo pueda entender. Ojalá que no se pueda entender. Bueno, el artículo sigue modificado, señala que salvo en estipulación en contrario, el juez que aprobara un acuerdo sobre alimentos futuros deberá ordenar al empleador del alimentante, a la entidad que pague la respectiva pensión o a quienes suscriban con él un contrato de honorarios en los términos dispuestos en el artículo 8, ¿se acuerdan?
que retengan de la suma de dinero que deben pagar el monto equivalente a la pensión de alimentos convenida. Esta modalidad de pago se decretará de oficio o a petición de parte, sin más trámite, cada vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. En la misma resolución, el tribunal ordenará su notificación a quien deba practicar en los términos inciso segundo y tercero del artículo 8, o sea, por ser. Pero el artículo 8 también dice que otra forma de notificación puede disponer que sea segura y eficaz. Respecto a eso, bueno, en la práctica va a tener que dilucidarse es si yo hice un acuerdo, la demandada de pensión alimenticia recibe una pensión de retiro, de jubilación de Montepío, supongamos una viuda de un carabinero que falleció y está recibiendo la pensión de viudo de Montepío, la cónyuge, la señora, que es la abuela del niño, por ejemplo, en el caso de que la abuela sea condenada a pagar pensión alimenticia, por insuficiencia en este caso del padre o la madre, si es que el que sea, o el que sea demandado por pensión alimenticia. Y la madre recibe pensión de DIPRECA. DIPRECA paga la pensión a esta persona, a esta señora. Ya. Y la señora lo fijó el acuerdo, hizo el avenimiento en el juicio, lo hizo con el compromiso de pagar los primeros 15 días del mes, dentro de los 15 días del mes, la pensión alimenticia acordada. Ya. El tema es, y eso es lo que, la pregunta abierta que hago, y esto para los colegas, es, ¿basta una vez o hay que esperar otra vez? Hay que esperar 2 veces. Pareciera que la ley le bastare un solo incumplimiento. Pero repito, esperemos lo que hace a la práctica. Fin a la segunda parte de este video.